La aduana nacional debe desaparecer. En su misión dice que está destinada a proteger la industria nacional y a generar recursos para el Estado. No hace ni lo uno ni lo otro. En este momento se tiene que cerca de 3.300 millones de dólares es lo que entra por contrabando en el país. Además, teniendo una cifra totalmente oscura, el hecho de que el aparato del contrabando es 150% mucho más grande que el aparato industrial que en este momento tenemos en el país. Eso complica muchísimo la situación económica del país. Antes, en el año 2006, para que se considere contrabando como delito, la carga tenía que ser de un valor aproximadamente de $33.000. Hoy día esa carga tiene que ser cerca de $689.000. Entonces, ¿qué es lo que genera el contrabando? ¿Qué es lo que genera la aduana nacional? Directamente genera corrupción, porque están los policías, están los militares, están los aduaneros, y lo único que hacen es decir que están trabajando. ¿Y qué hacen? Reprimir. ¿Cuánto gastan en represión? Cerca de 420 millones de dólares. ¿Cuánto consiguen decomisar de mercadería de contrabando? 200 millones. O sea, menos de la mitad de lo que realmente gastan. O sea, la aduana no tiene ningún justificativo para poder existir porque lo único que hace es trabar la economía nacional. Esto es un problema económico. Y en economía, las cosas simplemente hay que solucionarlas por la vía económica. ¿Por qué existe contrabando? Porque existe gente que se arriesga en meter contrabando para vender las cosas más baratas. Y existen muchísimos compradores. En Bolivia todo lo que se compra es casi contrabando. No hay nada, todo es gran parte informal. Lo que tenés que hacer es bajar los aranceles, bajar los impuestos y con eso es directamente hacer que solamente la aduana funcione para que no ingresen productos que estén prohibidos o que sean peligrosos. Lo demás estimularía totalmente el funcionamiento del país. ¿Cómo? Los sectores populares tendrían acceso a alimentación, acceso a ropa, acceso a medicamentos. La clase media podría comprar vehículos más baratos, de mejor calidad, de mejor precio. En otro tema podría introducirse maquinaria mucho más grande y además mucho más fácil para poder incorporar este tema a la industria nacional. La industria nacional se podría beneficiar, inclusive, no afectaría a la industria nacional, porque podría obtener materias primas mucho más baratas. Entonces la cosa es clave, la aduana nacional es una traba a la economía del país. ¿Por qué? Porque lo único que hace es que todo encarezca más, se burocratice más y además se corrompa más, porque al final todo lo que la aduana recauda, que solamente llegan a 2.000 millones de dólares, que debería ser mucho más, porque la recaudación de lo que en materia de corrupción no se tiene una cifra exacta, pero se dice que pasa los 2.000 millones de dólares. Entonces, ¿qué es lo que genera la aduana? Corrupción. Sin aduana, simplemente aumentaría el consumo, bajarían los precios, todos nos beneficiaríamos y además podíamos empezar a producir mucho más barato con materias primas y maquinaria industrial mucho más barata. Así de sencillo, se puede avanzar sin la aduana nacional. Por tanto, yo soy de la idea que a la aduana, chao.